Buenos días, profesor y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy venimos a hablarles acerca de la embriología del oído y del ojo. Mi grupo está conformado por Jorge Andrés Gutiérrez, Jairo Andrés Artunduaga, Mauricio Rusi, Luisa María Rivera y quien se dirige a ustedes en estos momentos, Narly Viviana Gómez. Embriología del ojo. El ojo es un órgano que detecta la luz y nos otorga uno de los sentidos más importantes como lo es el sentido de la vista. Su función consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Morfología del globo ocular. Dentro de la morfología del globo ocular nos encontramos con que pesa entre 7 o 8 gramos, es irregularmente esférico, de consistencia firme y su tamaño de diámetro es de 25 milímetros. Tiene como contenido al cristalino, al humor acuoso y al cuerpo vítreo. El cristalino es aquella estructura del ojo humano con forma de lente biconvexa que está situado tras del iris y delante del humor vítreo. Su propósito principal consiste en permitir y enfocar objetos situados a diferentes distancias. El humor acuoso. El humor acuoso es un líquido que se halla en el globo del ojo delante del cristalino y este ayuda a mantener la forma del globo ocular. Y por último nos encontramos al cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Este humor vítreo es más denso que el humor acuoso. Nos encontramos tres capas, que es una capa fibrosa, una capa nerviosa y una capa vascular. Dentro de la capa fibrosa nos encontramos a la esclerótica y a la córnea. La esclerótica es aquella membrana blanca, gruesa, resistente y fibrosa que constituye la capa exterior del globo del ojo. En la córnea nos encontramos que esta actúa como un escudo protector del ojo y lo protege de gérmenes, del polvo y de algunos otros factores de riesgo para el globo ocular. En la capa nerviosa nos encontramos a la retina. La retina es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo y es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. En la última capa o capa vascular, esta nos comprende tres: la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Entonces, la coroides es la membrana del ojo situada entre la esclerótica y la retina. Es una membrana irrigada por innumerables vasos sanguíneos y además posee un tejido conectivo y cuya función es la de nutrir y suministrar oxígeno a la retina. Segundo, el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar es una estructura circular que es una prolongación del iris. El iris es la parte de color del ojo. El cuerpo ciliar produce un líquido dentro del ojo llamado humor acuoso, del cual ya habíamos hablado. Y también contiene al músculo ciliar, el cual cambia la forma del cristalino cuando los ojos se enfocan en un objeto cercano. El iris. El iris es la parte coloreada del ojo y se encuentra entre la córnea y el cristalino. La apertura redonda y central del iris se denomina pupila. Derivación de los orígenes del ojo. El neuroectodermo del prosencéfalo se diferencia entre la formación de la retina y las capas posteriores y el nervio óptico. El ectodermo superficial de la cabeza, este nos va a formar el cristalino y el epitelio corneal. De la derivación del mesodermo, que se sitúa entre las dos capas anteriores, neuroectodermo y ectodermo superficial, da lugar a las cubiertas fibrosas y vasculares del ojo. Y las células de la cresta neural, que van a migrar hacia el mesénquima, se diferencian hacia la formación de la coroides, la esclerótica y el endotelio corneal. La copa óptica y vesícula del cristalino.
Encontramos que en la primera imagen vemos a un embrión al término de 4 semanas de desarrollo que nos muestra las vesículas óticas y ópticas. Esta es la línea de corte del embrión de 4 semanas de gestación. En la imagen B vemos la sección transversal del prosencéfalo de un embrión de 22 días con 14 somitas donde se aprecian ya los surcos ópticos. Y acá vemos la pared del prosencéfalo. En la imagen C vemos que esta es una sección transversal del prosencéfalo de un embrión de 4 semanas que muestra las vesículas ópticas, que son aquellas que estoy señalando en estos momentos, y estas vesículas ópticas entran en contacto con el ectodermo superficial. Y se observa un ligero engrosamiento del ectodermo que también se conoce como placoidal cristalino, que es esta parte azulita que nosotros vemos hacia los extremos. En la última imagen se observa una sección transversal del prosencéfalo en un embrión de 5 milímetros que muestra la invaginación de la vesícula óptica y la placoidal cristalino. Acá, como ustedes ven en estos extremos, se está observando la invaginación de la vesícula óptica. Entonces decimos que en el embrión de 22 días el ojo aparece como un par de surcos, que son surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Esto ya lo habíamos mencionado antes, solamente que ahora lo vamos a ver de manera más resumida. Estos surcos también son llamados vesículas ópticas y forman invaginaciones en el prosencéfalo después de que se cierra el tubo neural. Más tarde, estas entran en contacto con el ectodermo superficial y producen los cambios necesarios para lo que posteriormente será el cristalino. Poco después, las vesículas ópticas empiezan a invaginarse para construir la copa óptica de pared doble. Acá lo que vamos a ver es una vista ventrolateral de la cúpula óptica, el tallo óptico y la fisura coroidea sobre la superficie inferior del tallo óptico que va disminuyendo de manera gradual. Pero si hacemos un corte transversal en el tallo óptico, vamos a darnos cuenta que este tallo óptico va a tener una capa externa, una capa interna y también vamos a observar a la arteria hialoidea y a la fisura coroidea, que es la misma que nosotros vemos acá. Esta es una sección de la vesícula del cristalino y también se observa el espacio intrarretiliano, la pared del cerebro, la arteria hialoidea y la luz del tallo óptico. Acá vemos una micrografía electrónica de barrido de un ojo de 6 semanas de desarrollo, donde se observa que la vesícula del cristalino todavía no se ha desprendido totalmente del ectodermo superficial. Y ya se formaron las dos capas de la copa óptica, la capa interna, la capa externa. Vemos a la fosa del cristalino, la vesícula del cristalino, que ya lo hemos mencionado ahorita, y nos damos cuenta que la invaginación no se limita a la proporción ventral de la copa, sino que incluye parte de la superficie interior que nos va a formar a la fisura coroidea. En esta fisura coroidea nos va a permitir a la arteria hialoidea llegar hasta la parte o cámara interna del ojo. Y durante la séptima semana, los labios de esta fisura coroidea se van a fusionar y la boca de la copa óptica se convierte en una apertura redonda que va a formar la futura pupila. En la quinta semana del desarrollo, la vesícula del cristalino pierde todo el contacto que tiene con el ectodermo superficial, que es lo que vemos acá, y se sitúa en la boca de la copa óptica. En la sección del ojo de un embrión de 7 semanas, el primordio del ojo está totalmente incrustado en el mesénquima indiferenciado y las células nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual posterior a eso se convertirá en el nervio óptico. Acá, como lo observamos aquí. Pasando a hablar de la retina, el iris y el cuerpo ciliar, se le da el nombre de capa pigmentaria
de la retina a la capa externa de la copa óptica, que se caracteriza por pequeños gránulos pigmentarios. El desarrollo de esta capa interna o capa neural de la cúpula óptica resulta mucho más complejo, ya que las 4/5 partes, la parte óptica de la retina, contienen las células alrededor del espacio intrarretiliano, que se diferencian en bastones y en conos. Los bastones son más numerosos, pues aproximadamente hay 120 millones, y son más sensibles que los conos. Y los conos hay aproximadamente de 6 a 7 millones. Y estos detectan el color y los bastones no. Acá van a ver varias capas de la parte óptica de la retina en un feto de 25 semanas aproximadamente. Junto a esta capa fotorreceptora o bastones y conos se halla la capa del manto, que igual que en el cerebro genera neuronas y células de soporte, entre ellas la capa nuclear externa. Y la capa nuclear interna también encontramos la capa de células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa que contiene los axones de las neuronas de las capas más profundas. En esta zona, las fibras nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual se convertirá en el nervio óptico. Por ello, los impulsos luminosos cruzan la mayoría de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y a los conos. Si venimos a hablar del desarrollo del cuerpo y del iris y del cuerpo ciliar, la quinta parte anterior de la capa interna, que también es llamada la parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa y más tarde se divide en la parte iridia de la retina, que constituye la parte interna del iris, y la parte ciliar de la retina. Estos músculos, el esfínter y el dilatador de la pupila, se forman en este tejido. Y pasamos a decir que en el adulto el iris está constituido por una capa externa sin pigmento de la copa óptica y por una capa de tejido conectivo, que es una capa muy vascularizada y contiene los músculos de la pupila. Básicamente lo que observamos en esta imagen es el desarrollo del iris y del cuerpo ciliar. El borde de la copa óptica está cubierto por el mesénquima, donde el esfínter y el dilatador de la pupila se van a desarrollar a partir del ectodermo superficial. Coroides, esclerótica, córnea y cuerpo vítreo. Esta es una sección del ojo en un feto de 15 semanas que muestra la cámara anterior, la membrana iridopupilar, la capa vascular externa, la capa vascular interna, la esclerótica y la coroides. La capa vascular interna produce la capa pigmentaria muy vascularizada conocida como coroides, y la capa vascular externa se convierte en la esclerótica y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico, la membrana iridopupilar, y en una capa externa que se continúa con la esclerótica, que es la sustancia propia de la córnea. Más tarde, esos espacios intersticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así lo que conocemos como el cuerpo vítreo. El seno venoso de la esclerótica o canal de Schlein, que es lo que vemos acá. Para realizar el drenaje del humor acuoso, el líquido que se encuentra en la parte anterior del ojo del globo ocular, este dispone de dos estructuras muy fundamentales, que es la malla trabecular y el canal de Schlein. Estas dos estructuras ocupan los 360 grados del ángulo iridocorneal y funcionan como una especie de tubería o desagüe. El canal de Schlein recibe el humor acuoso desde la malla trabecular y lo recoge y lo envía finalmente a la sangre. La estructura de este tubo está tapizada por tejido endotelial y tiene un aspecto de un vaso sanguíneo linfático.
El canal de Schlenk cumple una función muy importante en la estructura ocular, que es drenar el humor acuoso hasta las venas epiesclerales y de esta forma consigue eliminar el humor acuoso del ojo. Las patologías que están asociadas a el canal de Schlenk es el glaucoma. El glaucoma es un trastorno que se caracteriza por la lesión progresiva del nervio óptico debido a los niveles elevados de la presión intraocular, y de no ser tratado este glaucoma a tiempo, puede causar pérdida total o parcial de la visión. Y ahora vamos a ver el nervio óptico. La capa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco que es la fisura coroidea, que en ese surco se localizan también los vasos hialoideos. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. En su regreso al cerebro, las fibras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico y durante la séptima semana del desarrollo se cierra la fisura y aparece un túnel estrecho dentro del tallo. Debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas, esta pared interna del tallo va a crecer, se va a fusionar y sus paredes internas y externas. Las células de la capa interna aportan una red de células de neuroglía donde se sostienen las fibras del nervio óptico. Y así ese tallo óptico posteriormente se va a convertir en el nervio óptico. Y acá vemos una zona del cerebro donde va a reposar la visión, que si hablamos de las áreas de Brodmann sería el área 17 del cerebro, y pues así es como se envía la información a través del tallo óptico. Pasamos ahora a la regulación molecular del desarrollo del ojo. Decimos que el gen PAX6 es el principal gen regulador del desarrollo del ojo, porque antes de que comience la neurulación, este factor se expresa en una banda de la cresta neural anterior de la placa neural, y solo hay un único campo ocular más adelante que separa los dos primordios ópticos. La señal de separación de este campo ocular es Sony-Hedgehog, o también conocido como SHH. El PAX2, que es el centro de regulación ocular, regula a PAX6 por disminución, que PAX6 va a actuar en el ectodermo superficial para el desarrollo del cristalino. Este patrón se mantiene para que PAX2 exprese los tallos ópticos y PAX6 posterior a esto se exprese la cúpula óptica y el ectodermo superficial que va a formar al cristalino. Los factores de crecimiento de fibroblastos estimulan la diferenciación de la retina neural. Así, va a activar el factor de transformación de crecimiento que va a secretar o que va a ser secretado por el mesénquima y va a regular la formación de la capa reptiliana pigmentada, que va a ser la capa externa. Estos factores de transcripción dirigen la diferenciación de las capas pigmentadas y de la capa neural. Los factores de transcripción SOX estimulan la expresión de PAX6 en el futuro ectodermo del cristalino, y esta vesícula óptica segrega a BMP4, que BMP4 va a regular al alza y sostiene la expresión de SOX y de LMAC. El gen SIX3 va a actuar como regulador de la producción del cristalino mediante la inhibición del gen de la cristalina, y PAX6 va a actuar a través de FOX3, que va a regular la proliferación celular del cristalino. Acá vamos a tener una vista dorsal de la región de la placa neural craneal, que es el área azul que nosotros vemos acá, en un embrión de etapa presomita en 3 semanas de gestación. Y lo que vemos acá son dibujos de la región descrita en la que muestra las fases iniciales del desarrollo del ojo.
en lo cual tenemos un campo ocular, la placa precordial, el proencéfalo, la notocorda, el mesencéfalo, la cresta neural anterior y el roencéfalo. Y los genes que caracterizan cada una de las expresiones de regulación molecular para el desarrollo del ojo, en los cuales encontramos a PAT6, PAT2 y Hedgehog, perdón. Acá vemos un dibujo que muestra la regulación molecular de las interacciones de epitelio-mesenquimatosas que moldean el desarrollo del ojo. Y una vez PAT6 establece el campo ocular de los factores de crecimiento de fibroblastos, esos son secretados por el ectodermo superficial en la futura región donde forma el cristalino arriba de la vesícula óptica. Y esos contribuyen a diferenciar la capa retiliana neural. Luego de ver las regulaciones moleculares del ojo, vamos a ver las consideraciones clínicas. Dentro de las consideraciones clínicas encontramos la sinoftalmia, donde los ojos están funcionados por la pérdida parcial de las estructuras de la línea media que impiden que los campos oculares se separen. Estos bebés presentan además graves defectos craneales como holoprosencefalia. Estos abarcan un amplio espectro de anomalías en que los ojos están funcionados y se debe a la pérdida del tejido de la línea media que puede ocurrir incluso entre los días 19 y 21 de gestación o en fases posteriores cuando empieza el desarrollo facial. La pérdida causa insuficiente desarrollo de la frente y de la prominencia frontonasal y defectos que lo van a acompañar durante toda su vida. Estos niños por lo general no van a desarrollarse o no van a crecer. Tenemos una segunda consideración clínica que es el coloboma del iris, que el coloboma puede ocurrir si la fisura coroidea no se cierra y en condiciones normales lo puede hacer durante la séptima semana del desarrollo y puede extenderse hasta el interior del cuerpo ciliar, la retina, la coroides y el nervio óptico. Dentro de las causas de estas patologías, en el caso de la sinostalmia, encontramos las siguientes. Encontramos al alcohol, la diabetes materna, mutaciones en el gen GLG-HOT y anomalías en el metabolismo del colesterol que pueden alterar la señalización del gen GLG-HOT. En el caso del coloboma del iris, estas están relacionadas a mutaciones del gen PATH2 y con los colobomas del nervio óptico posiblemente intervengan otro tipo de genes. Ahora vendríamos a hablar de lo que viene siendo el oído. El oído va a ser uno de los órganos encargados de la audición y va a jugar un papel muy importante en lo que correspondería al equilibrio. Vamos a ver que el oído va a estar dividido, ¿sí? La primera indicación del oído, vamos a verla en lo que es en tres partes. La primera sería por lo que es un oído externo, que pues en el oído externo va a captar los sonidos. La segunda, el oído medio, que va a servir como un conductor de sonido entre lo que es el oído externo y el interno. Y el oído interno, que va a convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos y este pues va a registrar los cambios en lo que correspondería al equilibrio. En primer lugar, entonces veríamos al oído interno. La primera indicación del oído pues en el desarrollo de embriones lo veremos aproximadamente a los 22 días. Esto se vería como un engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del robencéfalo, ¿sí? Como vemos en la imagen, a los cuales estos engrosamientos se les denominaría como placodas ópticas, que se van a invaginar para formar vesículas ópticas, ¿sí? Como veríamos en la imagen, estos engrosamientos o placodas ópticas se invaginan, se forma una fosa óptica y se forma una vesícula óptica. Estas vesículas ópticas, también denominadas otocistos, ¿sí? Las células otocistas se diferencian creando células ganglionares, ¿sí? Las células de los otocistos se diferencian originando estas células ganglionares para los ganglios cetoacústicos, ¿sí? Como veríamos acá, los ganglios cetoacústicos. Estos ganglios cetoacústicos también lo denominaríamos como vestíbulo cocleares.
Entonces, durante el desarrollo ulterior, ¿sí? Cada vesícula de estas se va a dividir en un componente ventral, que esto va a dar origen a los sáculos y al conducto coclear, y un segundo componente que será el dorsal, que va a formar el utrículo, los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Entonces, junto a estas estructuras, ¿sí? Producen lo que viene siendo el laberinto membranoso. Entonces, en lo que correspondería al sáculo, la cóclea y el órgano de Corti, ¿sí? En la sexta semana del desarrollo, el sáculo va a formar una evaginación tubular en lo que es su parte inferior. Esta evaginación, ¿sí? Que también se le denominaría conducto coclear, vamos a ubicarnos en lo que es la imagen, ¿sí? Va a penetrar en lo que viene siendo el mesenterio circundante de una manera espiral hasta el final de la octava semana. Pues más o menos aproximadamente cuando cumple un aproximado de 2.5 vueltas, ¿sí? Entonces, las células del conducto coclear, ¿sí? Se van a diferenciar en el órgano espiral de Corti, que esta pues se van a convertir, que este pues va a permitir convertir, ¿sí? Las vibraciones sonoras en señales eléctricas pues para la audición. Una conexión en lo que vendría siendo el conducto y la parte restante del sáculo se va a mantener pero confinada en lo que viene siendo un canal estrecho que se conocería como el conducto de Hesse. El mesenquima, ¿sí? Que va a rodear el conducto coclear, pronto se va a diferenciar en lo que es el cartílago. Vamos a ubicarnos en este caso en lo que son las imágenes, ¿sí? En la imagen A. Entonces, en lo que vendría siendo la 10ª semana, este caparazón cartilaginoso va a experimentar una vascularización, que es lo que ya veríamos en la imagen B. Entonces van a aparecer dos espacios perilinfáticos. El primero se le diría rampa timpánica y el segundo rampa vestibular, ¿sí? Entonces, la membrana vestibular va a separar el conducto coclear de lo que es la rampa vestibular, ¿sí? Y la membrana basilar, la cual va a separar la rampa timpánica, que estaríamos hablando de la imagen C, como vamos a ubicarnos ahí. Entonces, la pared lateral del conducto coclear va a quedar unido al cartílago circundante mediante el ligamento espiral, mientras que su ángulo, ¿sí? El ángulo medio que vemos va a estar conectado a una larga apófisis de cartilaginosa, que conoceríamos como mediolo, y va a estar sostenida por ella, ¿sí? Que sería el futuro eje de la cóclea ósea. Entonces, veríamos el desarrollo del órgano de Corti que habíamos hablado ahí. Veremos. En la mesenquima que rodeaba el conducto coclear, ¿sí? Como decíamos, se diferenciaba en lo que era el cartílago, ¿sí? Que pues experimentaba esa vascularización de todas las imágenes que hemos visto anteriormente. Y se formaban esos dos espacios perilinfáticos, ¿sí? Como vamos a ver en las imágenes, cómo se forman esos espacios, cómo se divide gracias a las células que rodean el conducto coclear, ¿sí? Entonces, como decíamos, el conducto coclear va a quedar separado de la rampa vestibular por la membrana vestibular y de la rampa timpánica por lo que era la membrana basilar. Ya de esto tomándolo de una forma así resumen de todo ello, de lo que hemos hablado. Hablaremos entonces del utrículo y los canales semicirculares, así de forma general de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como vamos a observar en la imagen A y en la imagen B, se daba el desarrollo del otocisto, ¿sí? De los canales semicirculares, ¿sí? Que habíamos observado y los canales semicirculares. En la imagen A estaríamos hablando de a las 5 semanas. En la imagen B, ¿sí? Que ya vemos la unión de las paredes de la parte central de la vaginación, hablaremos de las 6 semanas. En la imagen C ya estaríamos viendo lo que era el conducto semicircular superior, la rampa común no ampular, la rampa alpular, el conducto semicircular lateral y el conducto semicircular posterior estaríamos hablando de las 8 semanas. En las imágenes D y E, ¿sí? D y F, perdón, vamos a ver una unión, una fusión y una desaparición respectivamente de lo que son las partes centrales de las paredes de la evaginación semicirculares. En las ampollas, digamos, de los canales semicirculares, estas van a contener unas células sensitivas que van a dispuestas en una cresta. Así que pues lo veríamos como lo que es la cresta ampular. Ahora hablaríamos de lo que era el oído medio.
El oído medio va a tener un origen endoblástico, ¿sí? Y aparece al principio como un divertículo primitivo anterior, que va a estar desarrollado a partir de la primera bolsa braquial. El oído medio va a transmitir los sonidos del oído externo al oído interno, y este va a estar compuesto por tres diminutos huesos, que lo denominaríamos como martillo, yunque y estribo. Todos estos pues dado por la ventana oval, la ventana redonda y por último la trompa de Eustaquio. La ventana oval, ¿sí? Como vemos en la imagen, vendría siendo una membrana que va a recubrir la entrada de la cóclea en el oído interno, como ya habíamos hablado anteriormente. Cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras van a pasar por el martillo y el yunque hacia el estribo y posteriormente van a dirigirse hacia la membrana oval, hacia la ventana oval, perdón. Cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio va a funcionar como una especie de transformador acústico que de esta forma va a amplificar esas ondas sonoras antes de que lleguen al oído interno, para que éste pueda captarlas de una forma bastante sencilla, ¿sí? Y sin mucho problema. Entonces hablaríamos de la ventana redonda, ¿sí? Que esta la encontraríamos situada en el oído medio también. Esta vibra en un sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea, ¿sí? A través de la ventana oval, de lo cual va a producir que el fluido de la cóclea se mueva. Y por último, del componente que hayamos hablado, veamos la trompa de Eustaquio, ¿sí? La trompa de Eustaquio, como vemos en la imagen, va a conectar el oído con la última parte del paladar, ¿sí? La función principal, hablando de lo que es esta trompa de Eustaquio, es el de igualar la presión de la atmósfera, digamos hablando de ambos lados, tanto del tímpano, ¿sí? Y asegurar que esta presión no vaya a aumentar dentro del oído. También, por supuesto, a esta trompa de Eustaquio se le va a conocer como el desagüe del oído, ya que pues vamos a ver que se va a producir bastante, ¿sí? Bastante secreción, y pues directamente como va a estar conectada a la parte del paladar, entonces pues digamos en lo común nosotros no sentiríamos toda esa secreción que se produce, ya que es bastante abundante. En este caso, ¿sí? Hablando de la trompa de Eustaquio, podríamos ver que se llegue a dar algún tipo de obstrucción, ya sea digamos hablando de una parte patológica dada por un agrandamiento de las adenoides que están bastante cercanas a esta, que pueda provocar que se tape y por tanto la persona puede llegar a sentir que el oído lo tiene tapado, como que casi no escucha. Entonces, aquí hablaríamos de lo que era la otitis media aguda, que esta va a ser nuestra primera patología. Entonces, la otitis media aguda va a ser una consecuencia de una infección, ya sea por virus o bacterias, ya que hablaremos de una otitis bacteriana, una otitis viral. En general, este tipo de patología se da por lo que son complicaciones de un resfriado común o de cualquier tipo de alergia. Es más frecuente hablando de niños de edades comprendidas entre los 3 meses y los 3 años, ¿sí? Ya que suele aparecer en ese intervalo de edad debido a que las estructuras del oído medio, hablando como la trompa de Eustaquio, van a ser inmaduras y no van a funcionar de una forma correcta. En algunas ocasiones, ¿sí? La otitis media bacteriana se va a extender a las estructuras circundantes, ya veríamos como lo que es el hueso mastoideo, situado pues detrás del oído o en el oído interno. Entonces, por último, hablaríamos de lo que es el oído externo. En el conducto auditivo externo, ¿sí? Se desarrolla a partir de lo que es la porción dorsal de la primera hendidura faríngea, ¿sí? Al inicio del tercer mes, más ahí hablando aproximadamente, las células epiteliales del fondo del conducto van a proliferar, ¿sí? Produciendo una placa epitelial sólida que se le conocería como el tapón meatal. Entonces, en el séptimo mes de lo que es el desarrollo, este tapón se disuelve y es entonces cuando el revestimiento epitelial de lo que es el suelo del conducto va a participar en la creación del tímpano definitivo, ¿sí? En algunas ocasiones podemos hablar de que el tapón persiste hasta el nacimiento y pues esto puede llegar a provocar una sordera, pero ya sería congénita. A lo que vendría siendo al inicio del tercer mes, como habíamos hablado, producían lo que era la placa epitelial sólida, el tapón meatal. En el séptimo mes se desarrollan y este se disuelve, ¿sí? El revestimiento epitelial del suelo, en la creación del tímpano definitivo, ya hablando así de forma general de lo que hemos dicho. Ahora hablaríamos de lo que es el tímpano o membrana timpánica. Entonces, el tímpano, ¿sí? Va a constar
de lo que viene siendo, primero, un revestimiento epitelial ectodérmico en lo que viene siendo el fondo del conducto auditivo. En segundo lugar, va a constar de lo que es un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica. Y por último, una capa intermedia del tejido conectivo que va a formar lo que es el estrato fibroso. La mayor parte del tímpano, ¿sí? Va a estar firmemente unida a lo que es el mango del martillo, como vemos en la imagen. La parte restante va a formar, digamos, la separación entre lo que vendría siendo el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. Ahora hablaríamos de lo que es el pabellón auricular. Entonces, el pabellón auricular, pues vamos a ver que se va a desarrollar a partir de las de 6 proliferaciones mesenquimatosas, en lo que vendríamos diciendo los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo, como vemos ahí en la imagen, en las primeras imágenes. Estos arcos faríngeos pues, van a rodear la primera hendidura faríngea. Más tarde, ¿sí? Estas prominencias que se van a observar, que los denominaremos montículos auriculares, ¿sí? Tres en ambos lados de lo que viene siendo el conducto externo, se van a fusionar y van a dar origen a lo que se conocería como el pabellón auricular definitivo. Es frecuente, ¿sí?, que se presenten algunas anomalías en el desarrollo del pabellón auricular debido pues a la complejidad de la formación y pues la fusión de de los montículos. Esto viéndolo más aún, ¿sí?, cómo los montículos, digamos, van a derivar de las células de la cresta neural, que a menudo pues las anomalías del oído externo se pueden venir acompañadas de malformaciones en otros órganos procedentes de esas células que veríamos bastante representadas en lo que son defectos de la cara, en lo que es el cráneo y el corazón. Pues en un principio, ¿sí?, los oídos externos se localizan en lo que es la región inferior del cuello, ¿sí?, como vemos en la imagen. Pero pues debido al crecimiento posterior y craneal de lo que es la mandíbula, pues va a permitir que estos se desplacen a un lado de la cabeza, más o menos a nivel de los ojos. Entonces vamos a ver la audición, que pues esta sería, de lo que tanto hemos hablado, una de las funciones principales del oído. Entonces, en primer lugar vamos a ver que la audición se basa simplemente en lo que es las ondas sonoras que van a provocar vibraciones en la membrana timpánica, que pues el músculo tensor del tímpano, ¿sí?, va a ayudar a mantener estirada con una firmeza bastante grande. Entonces, vamos a darnos de cuenta que esta superficie va a ser como la de un tambor, ¿sí?, y una vez que vibra, tanto el martillo como el yunque y el estribo van a amplificar la fuerza de esa misma onda sonora, transmitiéndola a la presión, ¿sí?, o sea, transmitiendo la presión a lo que es la cóclea, pues mediante la ventana oval. Veríamos entonces, hablando de lo que son las patologías. Como patología, así de forma general, vamos a ver lo que es la anotia. Esta es una malformación congénita, ¿sí?, del oído externo, y la forma más extrema, ¿sí?, de lo que se conoce como microtía, y pérdida pues de lo que es la audición conductiva. Como vemos en la imagen, el oído no se va a desarrollar, o sea, hablando del oído externo, ¿sí?, no se va a desarrollar correctamente, por lo cual pues esta persona que llegue a nacer con esta alteración pues va a llegar a sufrir, ¿sí?, de una pérdida de audición bastante significativa. Como segunda patología veríamos lo que es la microtia. Esta patología va a ser una deformidad congénita, ¿sí?, de lo que es la pina, o también conocida como oído externo. Esta puede llegar a ser unilateral, ¿sí?, o sea, puede darse, digamos, en un lado, ¿sí?, o también puede ser bilateral. Como tal, este tipo de anomalía no afecta prácticamente en casi nada, hablando de la parte de la capacidad de captar el sonido. Veríamos lo que son marcas cutáneas, ¿sí? Las marcas cutáneas, pues veríamos en la imagen, vemos un oído anómalo, ¿sí?, que veríamos que va a contar con apéndices preauriculares, ¿sí?, que a esto se le va a denominar marcas cutáneas, ¿sí? Podemos observar también una ligera depresión en ese montículo pequeño a lo largo de lo que es la línea de la mandíbula, como lo podemos observar en la imagen. Veríamos lo que viene siendo la fosa preauricular,
¿sí? Que hablaríamos de lo que es la fístula. Entonces, la fístula preauricular va a consistir en lo que es una malformación congénita benigna de lo que son los tejidos blandos preauriculares. Estas pueden, digamos, llegar a presentarse de una forma aislada o asociada a otras anomalías congénitas. Pues generalmente este tipo de patología puede llegar a derivar de lo más común de lo que viene siendo algunos tipos de infecciones. Aquí finalizamos nuestra exposición, esperamos que hayan despejado todas sus dudas y gracias por su atención.